Buenas, buenas. Sean todos bienvenidos al video podcast de Training. Esta es una iniciativa para celebrar los 20 años de Training Skills y el objetivo es tener conversaciones poderosas con aquellas personas que han hecho parte importante de esta historia, para que nos cuenten sus experiencias, sus claves de éxito y cómo hacen la aplicación práctica a la vida cotidiana de todas esas herramientas del coaching, la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, el mindfulness, entre otras tantas herramientas. El propósito es continuar elevando nuestro nivel de conciencia, ponerlo en modo encendido y apagar ese modo automático que tiende a dirigir nuestras vidas. Sean todos bienvenidos a este espacio, hoy con nuestro episodio número 1. Y qué mejor abrebocas que entrevistar a Rubén Darío Osorio, gerente y creador de Training Skills, quien lleva más de 20 años de acompañar a personas en sus diferentes procesos de transformación y despertar de conciencia. Hola Rubén, ¿cómo has estado? Muy bien, Aleja, muchas gracias y bueno, me das el honor de abrir este podcast, así que muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy para ti, para las preguntas que consideres necesario hacerme. Bueno Rubén, vamos a devolvernos 20 años hacia atrás. Cuéntanos cómo fue el nacimiento de Training Skills. Bueno, decía una canción que 20 años no es nada, pues estos 20 años han sido eh, de muchos retos, de muchos desafíos, eh, de mucha felicidad, de mucha alegría, de mucha de impactar muchas vidas y muchas empresas, impactar en las organizaciones. Estos 20 años al inicio, si nos vamos al 2005, cuando iniciamos este hermoso proyecto, fue todo un reto, porque te digo, Aleja, hablar de coaching, eso es como si habláramos en chino. No se hablaba de coaching, no se hablaba de programación neurolingüística, muy pocas personas sabían de lo que eran estos temas. Inclusive yo recuerdo que hicimos un brochure al inicio espectacular para mostrar la empresa y eso. Y cuando decían coaching, ¿eso qué es? O sea, ni siquiera. Y algunos, tú sabes, como vamos avanzando en nuestra formación y se nos olvida preguntar o nos da pena preguntar. Entonces ni siquiera me decían, ve que es coaching, no. Tuve que cambiar y ponerle al inicio entrenamiento empresarial. Traducido el entrenamiento, porque el coaching es en realidad un entrenamiento. Y ahí iniciamos. Fue al principio, como todo emprendimiento, y el que ha emprendido y nos está escuchando y nos está viendo, sabe que es todo un desafío y todo un reto. Sin embargo, teníamos muy claro el propósito, el objetivo a que le estábamos apuntando. Y era ese despertar de conciencia en las personas, no solamente en la parte personal, sino en la parte empresarial. Y lo que me llevó es tenía un recorrido de más de 15 años, trabajé en varias empresas, pero la última empresa antes de crear Training fue una empresa aérea. Era gerente, fui gerente en varios países de América Latina y lo que más me llamó la atención es que las personas empezaban muy entusiasmadas a trabajar en la aviación, en el turismo, pero con el tiempo iba descendiendo ese entusiasmo. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Y ahí cuando tuve el primer acercamiento en 1997 con el coaching, que empecé con el coaching deportivo, y fue todo un proceso después posterior, eso me llamó la atención y empecé a profundizar en diferentes ciencias y disciplinas y enfocarme en una pregunta básica: ¿por qué no hacemos aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer para mejorar? ¿Y por qué empezamos muy entusiasmado algo y luego descendemos? ¿Qué es lo que sucede? Ahí fue el iniciar, Aleja. Muy chévere, Rubén. Y ahora, de cara al presente, ¿cuáles son esos desafíos que vienen para Training Skills en este aniversario y en los años siguientes? Bueno, ahí te conté el inicio, ya después hubo una cantidad de recorrido que tuvimos, de subidas y bajadas, que eso es importante también que se tenga presente. El camino y el crecimiento no es en línea recta, es en subidas y bajadas. Y bueno,
avanzamos mucho en profundizar mucho en estos temas y llegar a un momento, un reconocimiento de un trabajo para que se reconociera lo que es. Y más que el coaching y la PNL, lo que nos diferencia en realidad a nosotros es que combinamos varias ciencias y disciplinas. Combinamos lo que es la psicología cognitiva conductual, la programación neurolingüística, obviamente el coaching como despertar de conciencia, que es el punto clave. Combinamos también algunas psicoterapias, combinamos lo que es la parte de la administración. Entonces combinamos ciencias y disciplinas para poder dar lo mejor de nosotros y transformar esas vidas y empresas. De cara al futuro que tenemos, Aleja, en este momento pues estoy aquí en California, porque pensamos que en nuestros países es donde se necesita este tipo de procesos. No, aquí en Estados Unidos también se necesita inclusive mucho más, porque nosotros trabajamos lo que es el coaching enfocado en la parte del trabajo interno, pero también en la parte del liderazgo, el trabajo en las organizaciones. Y aquí inclusive se necesita más. Necesitaríamos un podcast adicional para hablar de todo este tema. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a penetrar este mercado en Estados Unidos. Sabemos que es un reto, sabemos que es un desafío, pero ya tenemos un aprendizaje, sabemos que es poco a poco, sabemos que hay que ir sembrando y que así es que se da todo, con toda la confianza, seguridad de que vamos a avanzar en este proyecto. Y con seguridad que va a tener mucho éxito, estoy segura de eso. Rubén, y con toda esta experiencia que tú tienes, ¿cuál es ese patrón que tienen más comúnmente esas personas que no se dan permiso para transformarse? ¿Qué es eso que dificulta tanto al ser humano para cambiar, para transformarse? ¿Qué dirías tú? Son muchos factores. Normalmente creemos que es un solo factor. Y ahí lo que habla la psicología, el paradigma dominante. En la aviación, para poner el ejemplo, hay un accidente aéreo. ¿Y qué fue lo que sucedió? No, no es un solo factor, son varios factores que confluyen y desembocan en un desastre aéreo. En la parte humana es lo mismo. Sin embargo, lo que yo te diría, si partiendo pues de ahí que son varios factores, porque los seres humanos somos distintos. Y como somos distintos, pensamos distintos, actuamos distintos y sentimos distinto. Sin embargo, algo que es recurrente es que las personas no saben que deben cambiar. Hay una frase de John Gardner que dice, las personas aquejadas de grandes problemas desarrollan una ceguera funcional a su propio defecto. Sufren no porque no puedan resolver el problema, sino porque no lo ven. Entonces, la gran mayoría de las veces, Aleja, las personas quieren, desean, o sea, tienen el deseo de cambiar y de transformarse, pero no saben cómo. Y lo primero es que no saben que deben cambiar, que tienen que hacer algunos procesos de cambio internos y que lo primero es elevar ese nivel de conciencia con respecto a lo que deben hacer. Entonces, si lo simplificamos, es que en la gran mayoría de veces la persona todavía no le ha dado el nivel de conciencia en el trabajo interno que debe hacer y siempre está mirando hacia afuera. Que el responsable es este, el otro, y ahí tenemos una gran cantidad de responsables hacia afuera, pero no hacia adentro, que es lo que debo hacer yo en realidad para hacer esa transformación y ese cambio. Muy interesante, Rubén. Y de todo esto que estamos hablando, ¿podrías compartirnos una metáfora o tu anécdota favorita que creas que sea de gran ayuda para quienes nos escuchan y que están transitando en este proceso de despertar de conciencia? Son muchas, sí, tú sabes que me gustan los que nos están viendo y escuchando saben que me gustan las metáforas, los símiles, las analogías. Sin embargo, voy a tomar una que es desde la parte emocional, que es lo que más está generando esa insatisfacción y muchas veces no nos permitimos fluir y disfrutar más el día a día. Hay una historia, está en el libro de Daniel Goleman, de inteligencia emocional, en su primer libro, ese gran autor, y dice que un belicoso samurái fue donde un sabio y le preguntó que cuál es la diferencia entre cielo e infierno. El sabio le dice, vete de aquí, yo no pierdo el tiempo con personas como tú, patanes, peleoneros, vete de aquí. El samurái, lleno de ira,
desenvainó su espada, se la puso en la nuca al sabio y le dijo, no sabes que por menos cosas he matado mucha gente. Y el sabio, con la tranquilidad que caracteriza a los sabios, le dice, eso es el infierno. El samurái, al darse cuenta de la profundidad de las palabras y que esa ira que lo embargaba, esa ira descontrolada y que parecía estar en el infierno porque le hervía la sangre, se dio cuenta del mensaje. Y lo que hizo fue envainar nuevamente la espada y darle en un gesto de agradecimiento, le hace al sabio y le da las gracias por ese mensaje. Y el sabio le dice, y ese es el cielo. Qué En esta bonito. metáfora, ahí yo lo complemento y le digo a las personas, ¿tú dónde quieres vivir? ¿En el cielo o en el infierno? El cielo y el infierno, gran parte, respetando todas las creencias, en gran parte lo estamos viviendo acá. Y la pregunta que yo hago es, ¿tú dónde quieres o dónde estás viviendo constantemente en tu día a día? ¿En el cielo o en el infierno? La decisión es tuya. Me hace pensar en la metáfora de los dos lobos, el lobo blanco y el lobo negro, que los tenemos ambos lobos internamente. Lo positivo, lo negativo, ¿cuál lobo vamos a alimentar cada día? Totalmente de acuerdo, Ale. Así es. Rubén, y si tuvieras que regalarnos una sola pregunta poderosa para quienes nos ven y nos escuchan, ¿cuál sería? Para invitar a ese despertar de conciencia. También es un reto. Una sola pregunta. Como estamos en 20 años, yo voy a regalarle no solamente una, voy a dar 3 preguntas. Bueno, eso es trampa. Aprovechando, no, al contrario, más bien es Sí, un regalo. está bien. Es el Y bonus track. eso. Y lo pongo, la pongo esas 3 preguntas constantemente en práctica. Y es lo que invito a todos. Primera pregunta. Y sirve para todo. Para la parte empresarial, para la parte personal, la salud, para lo que sea. ¿Qué es, qué es lo que realmente quieres? Primera pregunta. Segundo, ¿qué te está impidiendo avanzar? Y tercero, ¿qué harías si supieras que no puedes fallar? El mensaje es hágansela con una intensidad emocional alta, no es de la razón. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y profundicen y analicen un poco. Y todos los días háganse esas 3 preguntas. Muy profundas y muy poderosas. Rubén, vamos cerrando. Muchas gracias por esta conversación tan poderosa. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Gracias por esa trayectoria y acompañar durante todos estos años a tantas personas en ese despertar de conciencia. Y a quienes nos escuchan, si algo de esto resonó con ustedes, no lo ignoren, reflexionen, escríbanlo, compártanlo y recuerden que a veces una sola pregunta o 3, como nos dio Rubén, pueden cambiar nuestras vidas. Es hora de apagar ese modo automático en el que vivimos. Muchas gracias por regalarse este momento. Espero que todas esas palabras que dijimos hoy hayan resonado en ti, que se transformen en semilla, en acción o en un despertar de conciencia. Rubén, yo me voy a despedir del video podcast hoy con una frase que me gusta mucho de Ramón y Cajal, que dice: todo ser humano puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Y mi pregunta entonces para nuestros video oyentes es, ¿qué estamos esculpiendo nosotros en nuestro cerebro hoy? Muy bien, nuevas preguntas, nuevos relatos, aprendizajes y con el mismo corazón. Hasta entonces, cuídense mucho, recuerden encender cada día ese botoncito de la conciencia. Chao, chao, Rubén. Aleja, muchas gracias. Te recibo con mucha humildad esas felicitaciones de los 20 años. Vamos a seguir en todo este propósito de vida, porque este es un propósito de vida en lo que estamos haciendo. Esa frase de Santiago Ramón y Cajal resume todo lo que hacemos en training. Desde la parte de que somos escultores de nuestro propio cerebro. Es en los hábitos y todo lo que hacemos, esas vías neuronales, todo lo que nos enfocamos nosotros y que está en este primer libro. Correcto. Enanitos mentales, autoliderazgo para el máximo desempeño. Así que estamos conectados. Muchas gracias, Aleja, por permitirme y a abrir este
podcast que vas a tener invitados, yo sé, muy, muy destacados. Así que muchas gracias, Alex, y para todos, muchas gracias por seguirnos. Nos seguimos viendo. Chao, chao.